Bueno, hermanos, es un placer siempre pasar este tiempo con vosotros, el domingo por la mañana juntos en la adoración y también en la reflexión de la palabra. Es realmente, bueno, un reto, ¿no, hermanos? Caminar juntos en este camino tan especial, que es el camino de conocer al Señor. Y hoy el tema que me propongo compartir con vosotros es el que está aquí titulado ¿Cómo crece la nueva vida? Y luego como subtítulo Ver, decidir y actuar. Bueno, así es como creo que el Nuevo Testamento nos muestra el crecimiento de la nueva vida, ¿no? Fijaos que Pablo, cuando Pablo se plantea cuál es el objetivo de su ministerio, es muy curioso como él lo plantea. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, él habla de un misterio, habla de ese misterio, y luego en el versículo 28 dice, a quien nosotros anunciamos a Jesús, el Mesías, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto, completo en Cristo Jesús, ¿no? O sea, Pablo lo tenía muy claro, y luego él sigue diciendo, en lo cual también yo me fatigo luchando conforme a su poder, potencia, la cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Pablo entendía que su ministerio era no solo que las personas conocieran al Señor, sino que esas personas que habían conocido al Señor pudieran avanzar hasta, aquí dice, la madurez o la perfección, ¿no? El estado de estar completos, ¿no? Y bueno, entonces este era su objetivo, y es el objetivo de la nueva vida. La nueva vida, cuando nace un niño todos nos alegramos, pero si el niño después de un año sigue pequeñito, nos preocupamos, porque el propósito de esta nueva vida es que se desarrolle, crezca y llegue a ser un hombre o una mujer completamente madura y capaz de vivir en este mundo y de ser una bendición, ¿no? Entonces, también, hermanos, en el Evangelio hemos de entender esto, ¿no? El objetivo de la nueva vida es que crezcamos, que avancemos. Y la meta ya sabéis cuál es. Pablo la expresa en Gálatas cuando dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿os acordáis? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el objetivo es que el carácter de Jesús, la vida de Jesús, sea implantada plenamente en nosotros. El carácter de Jesús. O sea, que cuando vemos cómo Jesús vivía, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús trataba a la gente, cómo Jesús pensaba, eso lo podemos deducir. Pues este es el modelo, y así es como el Espíritu de Dios que vive en nosotros es hacia allí, hacia donde nos lleva, ¿no? Pero vamos a ver esta mañana que ahí, es curioso, hermano, Dios ha creado al ser humano de una forma muy, muy concreta, nos ha hecho a su imagen y semejanza, lo cual significa que en nosotros, en cada ser humano, sea o no creyente, hay una... O sea, los creyentes y los no creyentes tenemos muchísimo en común, aunque evidentemente nosotros como creyentes tenemos algo que ellos todavía no tienen, y es la nueva vida y el Espíritu de Dios. Sin embargo, compartimos una gran área de unidad en esa creación con que Dios nos ha creado a su imagen, tanto a unos como a otros. Y por tanto, vamos a ver ahora que hay mucha, o sea, cuando hablamos de cómo crece la nueva vida, ver, decidir y actuar, vamos a ver que así es como funciona todo cambio, toda transformación en la vida humana, se produce de esta forma, viendo, vale, suele pasar de que hay un punto en el que se bloquea.
no avanza, no sé si lo tienes seleccionado. A ver ahora. Vale, genial. Vale, vamos a ver en esa introducción el patrón que vamos a ver, que bueno, antes lo veíamos, ¿no? Ver, decidir y actuar, ¿no? Bueno, aquí este patrón VIM, las siglas son visión, intención y medios. Ver, decidir y actuar, ¿no? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, ¿vale? Para que entendamos un poco todo esto, porque yo sé que es un poco raro de entrada. A todos nos fascinan las historias de éxito. De hecho, hay un tipo de película, que seguro que todos hemos visto, en el que se ve claramente este patrón, ¿no? Por ejemplo, si viéramos una biografía de Edison, el que descubrió la electricidad y la bombilla eléctrica y todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en este tipo de películas? Bueno, pues vemos al principio, suele ser un niño especial, que tiene muchas inquietudes, que tiene es inteligente, y bueno, Edison desde muy joven tenía la visión, él sabía que se podía conseguir otro tipo de iluminación y él soñaba con ver su ciudad iluminada de una forma sencilla, barata y tal, ¿no? Bueno, esta fue su visión. Pero él no se quedó ahí, quedó, bueno, qué bonito sería que fuera así. Él puso la intención. Él decidió, yo voy a trabajar para que eso sea así. Voy a investigar, voy a formarme, a intuir. Y luego él encontró medios para hacerlo, ¿no? La intención es algo que nos lleva en un camino concreto y Edison encontró medios que fueron el estudio, la investigación, el consultar con otras personas, experimentos, pruebas. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Pues fue una vida de altos y bajos, pasó muchos años este hombre investigando, probando y muchos fracasos, hasta que al final pues consiguió, y bueno, algo que cambió la historia humana, ¿no? Algo que cambió la historia humana. Bueno, aquí vemos ese patrón. Si Edison no hubiera tenido una visión de que eso era posible, de que eso era deseable, de que eso era importante, pues bueno, nada, hubiera quedado ahí. Pero si no hubiera tenido la intención, la decisión, también se hubiera quedado en agua de borrajas. Qué bonito sería, ¿no? Estos son sueños, pero que nunca se pone este esfuerzo y esta capacidad para hacerlos reales, ¿no? Y si no hubiera tenido los medios adecuados, no hubiera conocido los medios, hay gente que tiene la intención, pero no encuentra medios, no sabe cómo hacerlo y al final desiste, ¿no? O sea que estas tres cosas vamos a ver que son básicas, ¿vale? Para el todo crecimiento, en cualquier proceso humano de transformación deben estar presentes visión, intención y medios. Eso lo dice un autor que me gusta mucho, un creyente, un hermano nuestro, que se llama Dallas Willard, ¿vale? Ese patrón lo observamos en la mayoría de ejemplos de éxito, lo voy a poner entre comillas, éxito, porque, bueno, yo no lo considero éxito en el sentido total de la palabra, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, aquí tenemos en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, vemos personas que llegan a hacer cosas increíbles, ¿no? Bueno, en el mundo del deporte, por ejemplo, el otro día hablaba de este tema y, bueno, no sé si aquí os gusta el deporte, hasta qué punto, si sois de fútbol, de baloncesto, bueno, pensaba en baloncesto, que es un poco más neutral, la gente suele ser de fútbol, y entonces, bueno, es complicado poner ejemplos, porque si hablas de Messi y eres del Madrid, pues bueno, no va a ser el... Así que cuando hablamos de baloncesto hay un nombre que destaca mucho, que es Michael Jordan. Y este hombre empezó su vida con fracasos. Lo primero que le pasó a Michael Jordan fue que cuando era muy joven y le encantaba el baloncesto, cuando iba al instituto, sabes que en América
el baloncesto empieza en el instituto, ¿no? Bueno, pues a él no le seleccionaron para darle una beca para que pudiera estudiar y practicar el baloncesto, ¿no? Así que él, pues, fue una enorme decepción, pero eso es parte de cómo era este hombre, ¿no? Este hombre usó toda esta frustración, la metabolizó de otra manera y la convirtió en energía. Y bueno, lo que se dice de él es que era un hombre que siempre fue el que más trabajó de su equipo. El primero en entrenar, el primero en estar ahí, bueno, era también un gran líder. Bueno, no sé si le gusta el baloncesto, pero si le gusta el baloncesto y veis algunos vídeos de él que ahora están disponibles, es increíble lo que Michael Jordan pudo hacer, ¿no? Y entre paréntesis os digo, yo siempre que veo a alguien que en el deporte que hace algo increíble, yo lo que digo es, gloria a ti, Señor, porque tú has creado este cuerpo capaz de hacer estas cosas, ¿no? O sea, la gloria no es de la persona, aunque bueno, hay que reconocerle el esfuerzo, el mérito, todo esto, pero la gloria para mí es del Señor que creó un cuerpo humano con esas capacidades, ¿no? Bueno, en el mundo del deporte, voy a poner otro ejemplo. El ejemplo de este hombre, Duplantis, no sé si os suena, es un completo desconocido, pero sin embargo es un fenómeno que ha batido 14 veces el récord del mundo de salto de pértiga. La última vez en septiembre, pasado en septiembre. Este chico es un chico sueco, su padre y su madre saltaban pértiga y desde pequeñito empezó a saltar pértiga. Bueno, su récord está en 6,30. Imaginaos lo que es con un palo saltar 6 metros 30 centímetros. Y el segundo del mundo, en este momento, tiene un récord de 6,08. Creo que está aquí. 6,08. O sea, le saca al segundo un palmo. Cuando ya saltas 6 metros, tú le sacas un palmo al segundo, significa que es un hombre que está en otro mundo, ¿no? Bueno, este hombre, Duplantis, que es relativamente joven todavía, va a batir más récords todavía, pues él dice esto, ¿no? Cuando estaba al final de la pista de impulso, sabéis que se impulsan con la pértiga, luego dice, sentí que ya había estado allí 1000 veces, porque había visualizado aquel momento durante muchísimo tiempo, lo había imaginado y soñado desde niño, batir el récord mundial de salto de altura en la final olímpica, ¿no? Era algo que él lo deseaba tanto, lo veía como algo, como su meta, que se esforzó muchísimo, ¿no? Durante mucho tiempo, con buenos medios, los mejores entrenadores, y finalmente lo consiguió. No sé si he hecho bien, pero he puesto un vídeo de este hombre para que lo veáis, porque realmente es cortito, es 1 minuto. Pero para que supongo que cuando se cargue seguirá. ¿O no? Bueno, pensáis, bueno, lo he puesto porque realmente es muy increíble cómo pasa por los 6,30. Y ahora se verá pues desde otros ángulos que todavía es como más sorprendente. Fijaos cómo se impulsa, cómo deja la pértiga y cómo pasa. 6 metros 30, son 2 pisos o más. Vale. O sea, fijaos qué técnica, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido que saltar para conseguir esto, ¿no? Bueno. Vamos a lo nuestro. Mateo 13, 44, 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas
y al encontrar una perla de gran precio, de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fijaos cómo Jesús habla del reino de Dios como en esos términos, ¿vale? Es verdad que el reino de los cielos, el reino de Dios, empieza por la fe recibiendo un regalo inmerecido. Sin embargo, también, dice Jesús, el reino, en otro aspecto de este reino, es que es como un tesoro y como una perla que alguien ve y dice, ¡qué bonita! No dice solo eso. Dice, la quiero. Fijaos que no solo la admira, no solo dice qué bonita es o qué bonito es, sino dice, quiero esa perla, quiero este tesoro, ¿no? Y entonces toma una decisión. ¿Y qué hace? Hace todo lo posible por tenerlo. ¿Qué le cuesta? Todo lo que tiene. Fijaos, aquí vemos estas tres cosas. Visión. ¿Os acordáis que hemos hablado de visión? Bueno, este hombre, esta persona, ve el reino de tal forma que lo ve como un tesoro, como una perla. Dice, esto es lo más grande que hay. No hay nada como el reino de Dios. Lo quiero tenerlo. Y entonces tiene que venderlo todo, lo que le parece poco, por la excelencia de tener el rey, esta perla, ese tesoro, ¿no? Así que, hermanos, hemos de entender que la vida cristiana tiene que la verdadera vida cristiana, con esa trayectoria, comienza con una visión del reino de Dios. Comienza con una visión del reino de Dios como algo precioso. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, es esta vida en la cual, como dice Pablo, dice que Él ¿cómo lo dice exactamente? Nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, Él nos ha trasladado a otro reino. Ahora vivimos en otro reino. Aunque estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Pero nuestros valores, nuestras dinámicas son de otro reino. Vivimos en el reino de los cielos, en un reino diferente. Un reino donde los últimos eran primeros. Un reino donde el mayor es el que sirve. Un reino en el que los niños... de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es un reino donde todo es diferente. Es un reino donde tú puedes estar en una barca, en una tempestad tremenda, y estar durmiendo porque estás tranquilo. Eso es lo que... ¿Os acordáis? Jesús, en medio de la barca. ¿Por qué estaba durmiendo Jesús? Porque Jesús vivía en el reino del Padre. Y él sabía que el Padre no se duerme. El Padre está siempre atento. Y él podía dormir tranquilamente, no tenía temor. Tenía confianza en el Padre. Así que el reino, hermanos, la vida del reino, esta clase de vida es como una perla, es como un tesoro. Aprender a vivir así, Cristo en nosotros, esto es un tesoro. Y hemos de verlo. Lo primero es que hemos de verlo. Y hemos de verlo no solo que es un tesoro. Hemos de ver, hermanos, que es posible. Porque la gracia lo ha hecho posible, lo hace posible. Hemos de ver que en el paquete de la salvación Jesús ha incluido todo lo necesario. Como dice Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. ¿Os acordáis de este texto? Vale, pues aquí vemos estas tres cosas, la visión, la intención, los medios, ¿vale? ¿Hay algún ejemplo de esto en la Biblia? Os pillo un poco por sorpresa, ¿no? Pero, claro, hemos de responder, claro que sí. Si esta es la realidad, claro que los hay. Y vamos a ver ahora un claro ejemplo de esto, ¿no?
Filipenses 3 y tal 4, Pablo. Fijaos lo que dice Pablo, ¿no? Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Luego dice, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, luego así diciendo, conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hermanos, Pablo había visto esta perla, ¿no? ¿Qué era la perla para él? ¿Cómo la expresa aquí, en este lugar? Para Pablo la perla era que conocer a Cristo. Conocerle de tal forma que el poder suyo actuara poderosamente en él. El poder de su resurrección. Conocerle de tal forma que, bueno, aquí también lo describe como ganar a Cristo. No sé, ¿qué significa ganar a Cristo? O sea, podemos decir, bueno, es que no podemos ganar nada. Bueno, Pablo quería que sí. Pablo, y además iba por todas. Pablo quería ganar a Cristo. ¿En qué sentido? Quería tener esa vida realmente unida a Cristo. Caminar con Él, vivir con Él, conocerle, conocer el poder de su resurrección, ¿no? Eso es lo que él deseaba. Y él tenía esa visión. Él había visto la hermosura suprema de esta clase de vida con Jesús. Y entonces él, por eso dice, fijaos, empieza diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Ya sabéis, el pasaje aquí habla de lo que Pablo era en el judaísmo, todo el currículum que tenía, ¿no? Un currículum increíblemente impresionante. Sin embargo, él se dio cuenta de que aquel currículum era, de hecho, un obstáculo. Si queremos eso, hermanos, si queremos el tesoro, la perla, vamos a ver que hay muchas cosas que son obstáculos. Porque, bueno, volviendo por ejemplo, a Duplantis, a este saltador de Pértiga, es increíble lo que este hombre tiene que hacer para conseguir estos récords. Este hombre tiene una vida súper... O sea, no cabe todo en su vida. No puede hacerlo todo. Bueno, no quiere hacerlo todo. En nuestro caso sería más bien eso, ¿no? A ver, es como si alguien te dice, oye, pero tú ¿por qué no puedes hacer esto? No, es que yo tengo algo mejor. Esta siempre es la cuestión, ¿no? No sé cuántos de vosotros os gusta ir a buscar setas, algún buletaire por aquí. ¿Sí? ¿No? No hay nadie. Me gusta comerlas. Vale, David. Bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, a mí me iniciaron unos tíos a buscar setas y lo que hacíamos era ir al bosque con el cesto y a primera hora de la mañana cogías todas las setas, las buenas, ¿eh? Pero claro, hay buenas muy buenas, buenas medianas, buenas mediocres. Por la mañana las cogíamos todos. Y a veces encontrabas de las mejores. Entonces, ¿qué hacías? Dejabas algunas que eran buenas pero no tan buenas y para poder llenar el cesto de las mejores. ¿Entendéis? No, esto es lo que en la vida muchas veces nos toca hacer. Dejar cosas que no están mal, pero hay cosas mejores. Seguir a Cristo, conocer a Cristo, caminar con Él, es mucho mejor que muchas cosas buenas de este mundo. ¿Vale? Y por eso el creyente no es que diga, no, es que esto, no. Pero aunque Pablo dice aquí, ¿por qué dice que las considera basura? Porque a veces las cosas que son buenas pueden ser un obstáculo para conseguir las mejores, ¿no? Otro pasaje de Pablo, en el que también vemos esta visión, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire,
sino que golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, ¿no? Bueno, esta descalificación, como podéis imaginaros, no tiene nada que ver con la salvación. O sea, Pablo no tiene miedo de perder su salvación. Pablo de lo que tiene miedo es de que al final de su vida Dios no pueda, o sea, que al final de su vida no haya llegado a la meta, al llamamiento con que Dios le ha llamado, con que al final de su vida no haya perdido tanto el tiempo que no haya conseguido todo lo que hubiera podido conseguir para la gloria de Dios. ¿Entendéis? Entonces, esto para él es ser descalificado. Claro, aquí Pablo está usando metáforas del mundo del deporte y claro, está hablando, incluso cuando dice aquí golpeo mi cuerpo, no es que él fuera masoquista o nada de esto. Golpeo mi cuerpo significa simplemente que él, aquí está hablando de la figura de... Hay dos figuras que usa en este pasaje. La de la carrera, el que corre y llega a la meta, y también de la lucha en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Sísmicos. Esas eran las dos grandes disciplinas, la carrera y la lucha, ¿no? Y había diferentes tipos. Entonces, los que luchaban unos con otros, claro, ahí cuando luchas como deporte, pues tienes que saber muy bien dónde dar los golpes, ¿no? O sea, porque, bueno, si das golpes al aire no vas a ganar el combate, ¿no? Así que Pablo dice, yo peleo no como dando golpes al aire, sé muy bien lo que hago con mi vida, con mi cuerpo, ¿no? Lo pongo en servidumbre, ¿no? Hermanos, pensad una cosa, nuestro cuerpo puede ser un maravilloso siervo si está sujeto a nosotros, pero muchas veces el cuerpo es el que dicta la vida de las personas, los deseos. Bueno, hoy en día en nuestra cultura esto va muy así, ¿verdad? En nuestra civilización occidental, la gente se deja llevar por lo que quiere, lo que desea. Y aunque lo que desee no sea lo mejor, es igual. Los deseos son señores y gobiernan y dominan la vida, ¿no? Pero Pablo dice, no, yo sé dónde voy, yo sé lo que quiero y mi cuerpo tiene que servirme a mí, no yo a él, ¿no? Bueno, ¿os acordáis que en Romanos 12 Pablo habla de presentar a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Nuestro cuerpo. Por mucho tiempo yo decía, Señor, pero si el cuerpo, un poco esta idea griega que tenemos todavía, ¿no? De que el cuerpo es malo. No, hermano, el cuerpo lo ha creado Dios, es parte de su obra perfecta en el ser humano. Solo que el cuerpo, después en el pecado, pues el cuerpo quiere mandar, quiere ser él el que dirija y lo hemos de guiar y lo hemos de disciplinar, ¿no? Con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que hacemos. Bueno, hermanos, simplemente vamos a Fijaros, hermanos, en todos estos textos, Jesús y Pablo presuponen que la gracia de Dios actúa juntamente con la persona, tanto en la visión como en el desarrollo de la intención, como en los medios. Esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Porque es verdad que podemos poner un ejemplo de un deportista o de un inventor y entenderemos el principio. Pero cuando hablamos del proceso en el que nosotros estamos, el proceso del reino de Dios, entonces hemos de entender que la meta de que Cristo sea formado en nosotros solo es posible con la gracia de Dios. No es posible de ninguna otra manera. Pero, al mismo tiempo, hemos de decir enseguida que nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento. ¿Entendéis? O sea, Dios nunca va a hacer nada en nosotros si nosotros no lo queremos y si nosotros no se lo pedimos. ¿Me entendéis? Y es así como interactúa, nosotros interactuamos con la gracia de Dios. Y hermanos, el crecimiento solo es posible cuando se da esa sinergia de nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro deseo de seguir a Cristo
y la obra del Espíritu en nosotros. Se juntan estas dos cosas. Pero hermanos, tened en cuenta, ¿os acordáis lo que dice Filipenses 2? Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿os acordáis? Con temor y temblor, ¿os acordáis de este texto? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. O sea, ocupaos es algo que tenemos que hacer nosotros. Eso no lo va a hacer Dios. Dios va a estar con nosotros cuando nosotros nos ocupamos. Cuando nosotros decimos, Señor, quiero la perla. Señor, quiero el tesoro. Voy a por todas. Entonces Dios va a estar ahí con nosotros, ayudándonos en la visión. Muchas veces, hermanos, el problema es que no tenemos la visión. Porque, ¿qué es la visión, hermanos? Fijaos que hemos dicho antes, bueno, creo que llegaremos, lo veremos un poco más claro, ¿no? Pero la visión no es solamente entender algo aquí. Esto no es la visión. Cuando la visión realmente empieza a tener poder, es cuando esta visión penetra en nuestro corazón y llega hasta nuestra voluntad. Mueve nuestro corazón de verdad, ¿no? Y por eso, hermanos, como veremos, aquí necesitamos a Dios. Ahora mismo, no sé cómo lo estáis viviendo, quizás es un tema un poco nuevo, quizás os sentís, no sé, no sé cómo lo vivís. No puedo interpretar vuestras caras, ¿no? ni ver vuestros corazones, ¿no? Pero la visión lleva tiempo. A veces escuchamos una cosa por primera vez y nos parece raro, pero poco a poco es como que vamos entendiendo, ¿verdad? Y llega un momento en que esa visión llega a formar parte de todo lo que somos, ¿no? Bueno, llegaremos a ello. Así que la gracia tiene que estar ahí, ¿no? ¿Os acordáis cuando Pablo dice, he trabajado más que todos ellos? ¿Os acordáis? Eso es 1 Corintios 15, versículo 10, y dice Pablo, he trabajado más que todos los apóstoles. Y uno piensa, Pablo, te has venido arriba, pero luego enseguida añade, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. O sea, la gracia de Dios, hermanos, es algo que Dios nos da para trabajar, para servir. Es ahí donde la gracia actúa poderosamente, ¿no? Cuando damos el paso adelante, digo, Señor, quiero servirte, yo sé que no voy a poder sin ti, pero doy un paso de fe, ayúdame, Señor. Pues ahí vas a encontrar a Dios. ¿Entendéis? Ahí va a estar el Señor. En ese paso adelante que tú das por fe, va a estar el Señor. ¿Cómo sé que no voy bien? Bueno, a veces Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y muchas veces ahí nos descuidamos, no, es que separados de Él nada podemos hacer. Pero también es verdad que si no hacemos nada, también estamos separados de Cristo, ¿no? Porque si estoy unido a Cristo voy a hacer cosas. No separado de Él, con Él. De hecho, hermanos, esto es algo que tenemos que aprender. Aprended de mí, dice, llevad mi yugo, que soy manso y humilde de corazón. Él quiere enseñarnos, Él quiere estar ahí en este yugo, ¿no? ¿Cómo sé que no voy bien? Bueno, cuando lo que hago produce orgullo y digo, qué bien, que me he preparado bien, qué bien he predicado. Mal, vas mal, voy mal. O me he esforzado mucho por lo que sea, ¿no? Y he conseguido... Cuando lo que estoy haciendo produce orgullo, significa que en la raíz de todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo yo. Pero cuando yo soy consciente de que lo que hago, lo hago con el Señor, entonces lo que voy a hacer es dar la gloria a Él, evidentemente. Pero de corazón, no de boquita, de dentro. ¿Me entendéis? Y también a veces cuando me comparo con otros, empezamos a mirarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, esto, hermanos, es muy humano, ¿eh? No estoy hablando de algo que sea de otro mundo. Yo creo que todos entendemos que esto es así, ¿no? El ser humano, una de las formas de autoafirmación es compararse con otros. Y siempre intentamos salir mejor parados, ¿no? Es que yo no hago esto, ¿no? Bueno, no sé si os lo habéis planteado, pero cuando tiras de la raíz a veces de conversaciones que tienes con personas, dices, bueno, esta persona se cree mejor que otro porque no hace lo mismo. Bueno, es lo que hacía el fariseo, ¿os acordáis? Que decía, Señor, te doy gracias, aquellas 2 oraciones, porque no soy como este.
Yo sí que yo oro cada día, doy diezmo, ¿os acordáis? Y el Señor dice, vas mal, ¿no? Bueno, estos son indicadores externos de que no estamos trabajando con el Señor. Cuando sentimos orgullo, me comparo con otros, o creo que estoy haciendo méritos, me estoy equivocando. Pero eso no quiere decir que no tenga que esforzarme. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿vale? La visión que nos transforma es la de la realidad del reino de Dios como un tesoro, una perla de enorme valor, que no solo admiro, sino que quiero poseer. Esto ya lo hemos dicho. Importante. Mucha gente admira a Cristo. No basta con admirar a Cristo. Si queremos el reino, tenemos que decir, Señor, quiero que tú seas formado en mí. Lo quiero de verdad, lo quiero de corazón, ¿no? Ganar a Cristo, conocerle a Él, estas son las palabras que antes hemos considerado, ¿vale? Fijaos, Salmo 119, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, ¿no? O sea, estamos hablando ahora de la visión. ¿Cómo tenemos esa visión? ¿Cómo podemos ver? A ver, la pregunta es, esta mañana, ¿estás viendo el reino de Dios como un tesoro? ¿Ahora mismo? ¿Lo ves como esa perla de gran precio? ¿Estás dispuesto a venderlo todo? Bueno, yo tengo que decirle al Señor con sinceridad, tengo que decirle, Señor, me pasa como aquel hombre que de momento lo veo borroso. Lo veo, pero lo veo borroso. Señor, tócame otra vez para que lo vea más claro. Porque solo cuando lo vemos más claro es cuando se da esta realidad de que somos como tanques, que vamos adelante y no nos para nada, ¿verdad? Porque lo estamos viendo con claridad. Bueno, pues esta visión se nutre de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no conocemos bien la palabra, no solo algunos versículos, si no estamos leyendo la palabra, buscando al Señor, Señor, voy a abrir tu palabra, pero guíame, enséñame, ilústrame. Pero si estamos haciendo esto, hermanos, nuestra visión va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Queremos siempre la varita mágica, sobre todo cuando hablamos de poder de Dios, todo eso, pero Dios no actúa así. Dios actúa de forma más natural, más indirecta. Es como aquel hombre del Salmo 1, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de maldad, dice, sino que en tu ley medita lunes, miércoles y viernes. No, dice, en tu ley medita día y noche. Es un hombre que ha visto la ley y dice, Señor, esto es una maravilla. Y medita de día y de noche. Y esa meditación de día y de noche da su fruto. Solo podemos hacerlo si de verdad disfrutamos, ¿no?, con lo que Dios está haciendo. Y si no disfrutamos, lo primero que hemos de hacer es decirle, Señor, no disfruto de tu palabra. Hablar con Él. ¿Qué puedo hacer? Cámbiame, ayúdame, límpiame, para que tu palabra realmente obre en mí. Hechos 20:32. Ahora dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. O sea, ¿cómo describe aquí la palabra de Dios? ¿Qué poder tiene? Según sobre edificarnos. Esta palabra, hermanos, tiene el poder, el fundamento está puesto. Jesús ha puesto el fundamento. Él es el fundamento. Pero ahora Pablo dice, esta palabra de su gracia puede sobreedificar, puede hacernos crecer, puede desarrollar en nosotros una estructura firme de una vida basada en la roca, ¿no? Así que la palabra es necesaria. La palabra tiene un papel clave para darnos la comprensión fresca de la realidad del reino. Para Pablo esta visión era objeto también de oración. No sé si alguna vez habéis leído este pasaje de Efesios 1, 15 a 19. Yo lo leo. Dice, mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados.
sean abiertos. Los ojos de vuestro corazón sean abiertos para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, Pablo está diciendo, mira, estas tres cosas, la esperanza, la riqueza de la gloria de su herencia y el poder que actúa en nosotros, necesitamos que Dios nos las haga entender. O sea, no basta con que yo salga a la pizarra y diga aquí, esperanza, vamos a ver este versículo. Vale, está bien, es el primer paso. Pero Pablo dice, Señor, muéstrales a los efesios, muéstrales estas cosas. Ayúdales a ver la esperanza tan increíble que tenemos. Una esperanza en color, a veces tenemos una esperanza en blanco y negro. Tenemos una esperanza triste. No, hermano, la esperanza que tenemos es increíble. Es algo, a ver, si en la medida en que la veamos, vamos a saltar de alegría. Vamos a tener una motivación tremenda por la esperanza que Él nos ha llamado. La riqueza de la gloria es su herencia, lo que Dios nos ha dejado como herencia, ¿no? Y luego el poder que actúa en nosotros ahora es el mismo poder que actuó en aquel cuerpo de Jesús cuando estaba muerto en el sepulcro, estaba frío, y entró en él el poder de Dios, y aquel cuerpo frío se levantó de la muerte. Ese mismo poder es el que actúa en nosotros. Ya lo he dicho, pero ¿lo tengo esto? ¿Me entendéis? Yo no lo tengo del todo. Yo muchas veces no confío en un poder así en mi vida. ¿Me entendéis? O sea, la visión no es solo entenderlo que está y leerlo. La visión es que, a ver, ¿qué es lo que tengo? A ver, una vez convocaron una reunión de oración porque había sequía. Y se convocó una reunión de oración. Y todo el pueblo, todos los creyentes iban a esta reunión de oración. Y una niña iba a esa reunión de oración y cogió el paraguas. Bueno, hermanos, esta niña era la única que realmente tenía fe. Porque la fe no es simplemente algo que creo que puede pasar, ¿no? La fe es conocer de tal forma a Dios y confiar de tal forma en Él, que yo sé que Él va a hacerlo. En este caso, bueno, es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero hermanos, hay una diferencia entre algo que lo entiendo así y algo que lo sé de corazón, ¿no? Vamos a la intención. La primera idea es la visión. Hemos de orar, hemos de leer la palabra para que eso sea así. La intención es el acto decisivo de la voluntad. Es el momento en que una persona decide realmente ponerse en camino hacia la vida del reino de Dios. Es una decisión, ¿vale? Fijaos que en la forma en que hemos predicado el Evangelio nosotros, en general, mucha gente cuando se convierte, ¿qué piensa? Bueno, ya está. Ya está todo. Jesús ha muerto por mí, me ha perdonado los pecados, Él me ha dado vida eterna, tengo vida eterna, ya está. Y ahora que, bueno, ahora espero a que Él venga y... Pero no, hermanos, la intención es cuando entendemos que no, que ahora ha empezado todo. Ha empezado el camino con Él. Y ahora tengo como propósito vivir con el Señor, aprender de Él, caminar con Él, Cristo en nosotros, y servirle, ¿no? Y bueno, esto es resumiendo mucho. Entonces, el acto decisivo de la voluntad, el momento en que una persona decide realmente ponerse en camino. No es un deseo, ni un interés, ni una emoción, sino una decisión efectiva. Una decisión, fijaos, no sin Dios, ¿eh? No sin Dios. Es igual como cuando nos casamos y hacemos votos. Yo recuerdo los votos que hice hace casi 40 años cuando me casé con Toñi. Y lo que estaba implícito en esos votos es, Señor, con tu ayuda haré esto. Con tu ayuda me comprometo a querer a mi mujer todos los días de mi vida, a estar con ella hasta el final de la vida, todo esto.
pero con tu ayuda, ¿no? Yo no, Señor, ¿quién soy yo para atreverme a comprometerme a algo así, verdad? Yo sé que en mi fuerza no puedo hacerlo. Y lo mismo aquí, hermano, esta intención, que no es un deseo, que no es una emoción, es una decisión que yo tomo delante de Dios. Yo digo, Señor, quiero tomar esa decisión, cuento contigo. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Señor, es que no quiero, pídeselo. Él va a obrar ahí. Si tú quieres querer, Él va a obrar y te va a dar querer, te va a dar deseos. No somos transformados por accidente. Fijaos, hermanos, que todos los milagros que hizo Jesús, no hay ningún milagro que Él hiciera para que una persona mentirosa dejara de serlo, ¿verdad? No. Él sanó enfermos, hizo muchas cosas de la naturaleza, pero el carácter de las personas no se cambia por un milagro puntual del Señor. Se cambia por milagros cotidianos que Él hace en nosotros cuando caminamos con Él. Milagros que ni siquiera los vemos. Milagros que no están en una tarima. Milagros en el día a día, cuando yo decido, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a amar, enséñame a servir, enséñame a no murmurar, enséñame a tener un espíritu alegre, enséñame, ¿me entendéis? Todas estas cosas que tenemos que incorporarlas. Y ahí es donde, en el día a día, donde nos va a enseñar. El deseo dice, me gustaría ser una persona diferente. La intención dice, he decidido ser una persona diferente. Y voy a hacer lo que sea necesario, contando con la ayuda de Dios, para llegar a serlo. Esto es el lenguaje de Pablo, hermanos, es este. ¿Me entendéis? No es el lenguaje de, bueno, Señor, ya, si tú quieres ya lo harás. Señor lo hará. No va así esto, hermanos. Va un poco así. El Señor en su soberanía, en su amor, a veces hace cosas en nosotros y todo eso. Pero ese cambio que queremos, esa vida nueva en Cristo, requiere nuestra intención. Hay obstáculos comunes a la verdadera intención, falsos sustitutos, la mera admiración, como que decíamos al principio, ¿no? Creer que admirar a Jesús equivale a seguirlo. No. Puedes admirar a Jesús y no seguirlo. De hecho, esto, hermanos, hay mucha gente que admira a Jesús, pero no es lo mismo admirarlo que seguirlo. La emoción religiosa, cultos, bueno, en nuestra cultura de las asambleas de hermanos y todo eso, no nos pasa tanto. Hay algunas culturas evangélicas donde se hace muchísimo énfasis en las emociones. Las canciones, las oraciones, todo está, ¿no? Muy pensado para que tú te emociones. Pero, hermanos, no es la emoción religiosa. Confundir la inspiración del momento con una decisión firme. La decisión firme no nace muchas veces. Al contrario, a veces pensamos, Señor, qué culto tan bonito, cómo me he emocionado, qué bien. Y pensamos, bueno, ya está, ahora ya está el domingo que viene. Nos estamos equivocando. Eso no va así. En nuestra lugar de reuniones, en Abrera, hace poco un hermano joven puso un letrero en la puerta, a la salida, que pone, atención, estás entrando en zona de discipulado. Fijaros la idea, ¿no? La idea, tenemos que, bueno, aquí es la zona de discipulado. No. Cuando sales, es cuando entras en la zona de discipulado. La vida cotidiana es la zona de discipulado. El hogar es zona de discipulado. El trabajo es zona de discipulado. Es ahí donde Cristo quiere encontrarse con nosotros. Pasividad espiritual, como también hemos hablado antes, ¿no? Pasividad. Esperar que el cambio venga si Dios quiere, sin asumir responsabilidad. No funciona así. Dios hará, sí, es verdad. Pero Él quiere, Él nos llama a tomar decisiones.
La falta de visión, querer el resultado, paz, alegría, libertad, sin aceptar el camino, disciplina, obediencia, transformación. ¿Entendéis? A veces queremos el fruto. Señor, es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay una condición ahí, ¿os acordáis? Ahora hablaremos un poco de esto. El doble ánimo. Alguien también ha hablado del doble ánimo, no sé si en una oración. Doble ánimo. Quiero esto, pero también quiero aquello. No puede ser. Al final, o aborrecerás a uno y menospreciarás a otro, no podéis servir a dos señores. Hay solo un Señor. Y por eso aquí el doble ánimo, querer la vida en el reino sin soltar el control de la propia vida, no va a funcionar. Vamos a los medios. Es muy interesante para hablar de los medios, nuestra transformación en imagen de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento recurren a distintas imágenes. La preparación física. ¿Os acordáis de este texto? 1 Timoteo 4, 7 al 8. Dice... ¿lo quieres leer? Bueno, sí. 1 Timoteo 4, 7, 8. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Vale, fijaos aquí, hermanos, este lenguaje de Pablo, ¿no? Ejercítate para la piedad o en la piedad, ¿no? Y lo compara precisamente al ejercicio corporal. No sé, me suena que la última vez algo hablamos de esto, me suena ahora, sí. Creo que sí, ¿no? O sea, si tú quieres desarrollar musculatura de bíceps, vas al gimnasio y te dices, oye, tienes que hacer estos ejercicios. No sé, me lo invento, no tengo ni idea, pero pesas, este tipo de ejercicio. Dependiendo de lo que quieras desarrollar, pues vas a tener que hacer ciertos ejercicios. Y dice aquí Pablo que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es útil, pero bueno, ya sabemos que cuando nos vayamos de este mundo, ya se acabó los bíceps y todo eso, ¿no? Así que, pero en cambio dice, ejercítate. Podemos decir, haz ejercicios para la piedad. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿cómo nos transforma Dios la imagen de Cristo? A veces queremos imitar a Cristo directamente. Fijaos, ¿no? Es como si yo dijera, mira, yo voy a imitar a Messi. ¿Cómo? Nada, me voy a fijar cómo juega él y luego voy a salir al partido e intentar hacer lo que él hace. Un desastre, ¿no? No va así. Para imitar a Messi, para ser como Messi o parecerme a Messi algún día, tendré que hacer lo que ha hecho Messi, que es entrenarme. Como él se ha entrenado. Toda forma de entrenamiento, ¿no? Entonces, estos ejercicios para la piedad son cosas a veces indirectas. Por ejemplo, tú memorizas la palabra de Dios. Este sería un ejercicio. Por ejemplo, Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Luego también dice Pablo, la palabra de Cristo more, ¿os acordáis? En abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia en mí? Hermano, aquí no me voy a hacer una transfusión de la palabra de Cristo. Te voy a tener que leerla y voy a tener que memorizarla para que more en abundancia en mí. Eso, hermanos, cuando tú estás memorizando un texto, parece, no parece muy espiritual. Estoy memorizando, es un ejercicio mental. Pero no, esta palabra es viva. La palabra viva, Jesús dice, mi palabra es espíritu y es vida. Así que cuando yo interiorizo la palabra de Dios, con inteligencia, la entiendo y la introduzco en mi ser, esta palabra va a hacer un trabajo. Porque Dios lo ha prometido, es viva y eficaz, y más cortante que todas partes, y yo la voy a interiorizar. O cuando yo estudio la palabra. Bueno, voy aprendiendo cosas, pero poco a poco, muy poco a poco. Pues sabéis que, hermanos, media hora al día. Ve sumando. 365 días al año, media hora al día, casi 200 horas de estudio al año. Solo con media hora al día. Si no lo hago, 200 horas al año que no he estudiado la palabra.
¿Me entendéis? Es lentamente, es poco a poco. Hoy el Espíritu te enseña una cosa, mañana otra. Las vas acumulando, las vas entendiendo. Tú vas creciendo. Ejercicio espiritual. Otro ejercicio, un salmo dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Hermanos, es algo que hemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a que eso sea así en mi vida. Quiero que tú estés siempre delante de mí. Quiero que en todo momento de mi vida yo me acuerde de ti. ¿Cuántas veces piensas en el Señor al cabo del día? No lo sé. Yo a veces paso horas que no me acuerdo del Señor. En cambio el Señor dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? ¿Me entendéis? Ejercicios. Hay formas. 1 Corintios 9:26. Por tanto, porque antes ya lo hemos leído, no corro, no como sin tener meta. Pablo sabía muy bien lo que hacía. Los ejercicios, también hay otro tipo de ejercicio de rehabilitación. Hebreos 12 y 13. ¿Lo quieres leer, Pilar? ¿Lo ves? Sí. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Vale, aquí tenemos otro tipo de ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de rehabilitación. Dice: tenéis las manos débiles, fortalecerlas. ¿Cómo? Bueno, pues hay que hacer ejercicio para fortalecer las manos débiles. Y dice, aquí habla de las rodillas que flaquean. Nuestras rodillas tienen que andar y tienen que fortalecerse. Y dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, dice aquí, no se salga del camino, sino que sale, ¿no? O sea, si tú tienes un poco de cojera y estás andando por un camino que es dispar, lleno de agujeros y de socavones y tal, tu cojera no va a mejorar, ¿vale? Porque necesitas andar por un lugar plano, ¿no? Y el autor de Hebreos está diciendo esto: haced sendas derechas para vuestros pies, ¿no? Hay cosas, hermanos, que nos dice: Señor, mira, hemos de imponernos delante del Señor algunas cosas que nos ayuden a no caer en ciertas cosas que son un obstáculo para el crecimiento. Y ahora no se me ocurre nada, ¿no? Pero a veces hacer una buena senda derecha es decir: mira, me está costando orar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a quedar con un hermano, con una hermana, cada 2 días para orar. Y eso me va a ayudar. Y vamos a quedar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vemos, quedamos y oramos juntos. Y eso es una senda derecha para mis pies. De la otra manera, a lo mejor no lo haría, ¿no? Los medios que nos cambian interiormente actúan de forma indirecta. Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? O sea, no son medios directos, actúan de forma indirecta, pero van haciendo su trabajo en nosotros, ¿vale? Y estos son el ejemplo del entrenamiento de este hombre, del saltador de pértiga. O sea, realmente para entrenarse a saltar pértiga no salta mucho. De 8 horas al día que entrena, pasa muchas horas corriendo para que este tramo que tiene que correr, antes de darse... Pues este tramo tiene que ser una carrera muy explosiva para que cuando llegue al lugar tenga mucha energía y esa energía luego la pueda convertir en un salto hacia arriba, que vamos, toda la técnica que implica luego, ¿no? Y tiene que hacer un montón de ejercicios de equilibrios. Pues claro, este hombre tiene un equilibrio increíble. Se levanta vertical y luego, o sea, él realmente, para entrenarse para lo que está haciendo, no salta mucho, pero tiene que hacer toda una serie de ejercicios subordinados a su propósito, ¿no? Y también nosotros, hermanos, si queremos crecer en la imagen de Jesús, los ejercicios no son espectaculares, son diarios y constantes.
aprender a vivir con el Señor, a escucharle, a aprender a tomar decisiones cada día. No solo decir, bueno, muchas veces decimos, bueno, lo que he escuchado, qué bonito. No. ¿Qué voy a hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la primera pregunta que le hizo Pablo, ¿la acordáis? Señor, ¿qué quieres que haga? Las distintas tradiciones cristianas evangélicas hablan de medios de gracia, ejercicios espirituales o disciplinas espirituales. Pero yo creo que esto que estamos hoy considerando es algo que la Iglesia cristiana lo ha visto desde siempre. Lo que pasa es que en las últimas décadas solamente hemos hablado prácticamente de la oración y de la lectura de la palabra. Pero hay muchas disciplinas espirituales, como hemos visto. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el silencio, la soledad. Encontrar un tiempo y decir, Señor, hoy quiero pasar un rato solo contigo. No quiero ruidos. Entonces, a veces te puede ayudar salir a un lugar tranquilo, andando, encontrar este rato, ¿no? A veces Toño y yo, ahora no tanto, pero hubo una época en que había tanto estrés en nuestra vida, que necesitábamos algún fin de semana alquilar un hotel y irnos un fin de semana para estar tranquilos, ella y yo, para poder hablar, para poder compartir, porque en el día a día estábamos muy ocupados, ¿no? Bueno, hermanos, ¿no nos pasa esto con el Señor? Coger un fin de semana y decir, Señor, me cojo un fin de semana para estar contigo. Luego que quiero este fin de semana es que si tú tienes algo que decirme, me lo digas. Y yo quiero, hay muchas formas de plantearlo, ¿no? A veces un día entero, a veces solo una mañana, a veces más días. Se puede complementar con ayuno. Hay muchas formas, pero la idea ¿qué es? La idea es, Señor, quiero estar contigo. No solo con lo que tú me das, sino con tu persona, con tu ser, ¿no? Bueno, aquí, es igual, vamos a avanzar porque creo que el tiempo se nos ha ido. Vamos a ver dos ejemplos de estos ejercicios, ¿vale? El Nuevo Testamento propone distintos ejercicios para la piedad. Por ejemplo, Filipenses 4, 6 al 8, lo conocemos de memoria todos, creo yo. Pero lo hemos visto muchas veces más en términos de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Pero yo os propongo que lo que Pablo está aquí haciendo es dándonos un ejercicio para combatir la ansiedad. ¿Quién no tiene a veces ansiedad? ¿Quién no lucha a veces con pensamientos obsesivos o más insistentes de lo que nos gustaría? De ansiedad. Bueno, pues aquí hay una receta, un ejercicio que Pablo nos propone, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Os acordáis de este pasaje lo que dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero fijaos, hermanos, que esto viene solo cuando hemos de desarrollar un mecanismo interior, mental nuestro, que cuando detectamos la ansiedad, automáticamente la derivamos hacia Dios. No lo hacemos. A veces viene la ansiedad y ¿qué hago? Me entretengo yo en la ansiedad. Le sigo el rollo a la ansiedad. Le doy vueltas y vueltas. Y al final acabo. En cambio el Señor me dice, no hagas eso. Cuando tengas ansiedad, por nada estéis afanosos. Cuando la detectes, llévala al Señor. Venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero veis, hermanos, es un ejercicio. No te lo tomes como obedezco a Dios o no obedezco a Dios. Tómatelo. Pablo está diciendo, aprende a hacer esto. Y para aprender a hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Señor, enséñame a hacer esto. Enséñame a hacerlo de manera, cada uno lo va a aprender de una forma diferente, porque somos diferentes.
pero el Señor nos va a enseñar a todos, si queremos aprender eso, a hacerlo. No solo a que sea un versículo maravilloso que a veces citamos, sino a que sea una realidad en nuestra vida. ¿Me entendéis? Filipenses 4, 8, 9, un poco más adelante, otro ejercicio. Pablo dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, algo que merece elogio, en esto pensad. Literalmente, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, a ver, tenéis que aprender a pensar de otra manera. Tenéis que aprender a mirar. ¿Sabéis una cosa muy interesante? Por defecto, cada día, cuando nos levantamos por la mañana, a no ser que seamos una persona como Pepe, es una persona optimista y alegre, bueno, yo siempre, o sea, ver a Pepe para mí es ya, casi sin que me diga nada, es ver de ánimo, ¿no? Porque es una persona optimista y, bueno, siempre con una visión de la fe, de la confianza, ¿no? Bueno, aparte de la broma, ¿no? Pero cuando nos levantamos por la mañana, hermanos, todos tenemos una deriva negativa. Todos. O sea, empezamos a pensar en términos, ¿qué tengo el día de hoy? No sé qué es. O sea, con un espíritu más negativo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de aprender cada día a sobreponernos a esta actitud por la mañana y decir, a ver, Señor, ayúdame a pensar de otra manera, ¿no? Que hoy es un día en el que tú vas a estar conmigo, hoy es un día en el que tú vas a hacer grandes cosas. Este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en Él, ¿no? Pero eso no va a pasar si no lo decidimos de alguna forma, ¿no? No sé cuántas veces, yo me encuentro muchas veces a mediodía o por la tarde y sigo dándole vueltas a lo gris de la vida, ¿no? Y de repente me digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si soy hijo de Dios, si estoy con el Señor, si está conmigo, ¿cómo puedo estar así, no? Pero claro, esto me pasa a lo mejor hay días al final del día o por la tarde. Hemos de aprender a empezar temprano con esta forma de pensar, ¿no? Todo lo que... Bueno, también antes hemos hablado, ¿no? De la memorización, ¿no? Es un medio potente, hermanos, la memorización, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enseñar unos a otros, nos vamos a amonestar unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y vamos a cantar con gratitud a Dios, ¿no? La palabra de Cristo, en concreto. ¿Sabéis? Estas palabras están en rojo en muchas Biblias. Bueno, estas son las prioritarias, ¿no? Ya está. Si esto acaba así muy acaba. Espero, hermanos, que os anime, como a mí me anima, a ver un camino de trabajo, ¿no? Pero un trabajo, hermanos, que lo podemos hacer con el Señor. Bueno, que lo tenemos que hacer con el Señor. Y, hermano, el Señor le encanta que le digamos, Señor, ¿qué yugo? ¿Dónde está el yugo? Quiero llevar ese yugo, enséñame a llevar este yugo. Le encanta, Él te va a enseñar. En ese yugo, hermanos, es el yugo de vida. Un yugo. ¿Te has planteado lo que es vivir sin el yugo? Mucho peor. Terriblemente peor. Es el yugo de vida, hermanos. Él nos va a enseñar, va a ir puliendo nuestra visión, nos va a dar una visión viva, una visión real de Él, de su reino, una visión que nos va a llevar muy cerca de esa perla, de ese tesoro, y nos va a ayudar, hermanos, a tomar decisiones. A no esperar que las cosas sucedan, sino a tomar decisiones. Con Él también, ¿eh? Nunca te olvides, con Él. Y al final también nos va a enseñar a usar los medios con Él, para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Amén.